Pasaron 32 minutos de las 9 de la mañana. Vamos a hablar con Claudio Caprarulo, que es economista, director de Analítica Consultora. Claudio, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora te saluda desde Ushuaia. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Vos ya estás acá? No, desde Buenos Aires. Ah, estás en Buenos Aires y porque, bueno, contémosle un poco a la gente por qué te estamos llamando. Tiene que ver justamente con yo no sé si llamarlo como un conversatorio, una exposición que se va a llevar adelante en el marco de la Fundación Finnova, ¿verdad? Sí, así es. Hoy a las 17 horas Sí, está el link en el Instagram de Finnova para que se puedan inscribir, es gratuito. Vamos a, como vos señalabas, a dar una presentación junto a con Ricardo Delgado, que es el presidente de Analítica Consultora, para tratar de entender un poco, bueno, qué está pasando con la economía de estos días, qué podemos proyectar hacia adelante y también entender un poco qué pasó con la economía argentina y también en particular con la Foguina desde que se implementa este nuevo programa económico de Javier Milei. claro, claro, sí. Vale decir que en realidad es una instancia que es virtual. Por Así eso yo es te por pregunto. Zoom. Sí, Está, tal así cual. es. Bueno, y me imagino que mucho tiene que ver con cómo vamos a llegar o cómo estamos llegando a octubre, pero también tratar de avisorar qué va a pasar después. Así es, en un momento de mucha Claro. incertidumbre, ¿no? Porque recordemos O sea, que más. la posibilidad de que lo que se diga envejezca rápido puede ocurrir también por la dinámica de los acontecimientos. Como siempre en la Argentina, Claro, siempre en la Argentina suele suceder eso. claro. Lamentablemente tenemos una economía muy frágil y con muchos volantazos, podríamos decir, hablando mal y pronto, ¿no? Respecto a la política económica, no solo de este gobierno, sino también de otros gobiernos. Esta semana tenemos el famoso acuerdo de Argentina con los Estados Unidos, en el cual todavía no conocemos los detalles de la implementación y tampoco las condicionalidades, entre otras cosas, sobre la política económica. ¿Qué va a pedir el Tesoro de los Estados Unidos que haga el ministro de Economía, Caputo, y también el presidente del Banco Central, Bausili, para que la plata que le presten los Estados Unidos rápidamente no vuelva a irse y tengamos de nuevo una crisis en 3 meses, ¿no? Claro. Ahora, es difícil pensar, porque un poco está planteado así, que es que no va a haber ningún tipo de condicionamiento ni de pedido por parte de Estados Unidos si finalmente ocurre algún tipo de ayuda, que todo parece estar ligado al resultado de las elecciones, ¿no? Sí, siempre estos programas de asistencia vienen con condicionalidades. Lo mismo pasa con el Fondo Monetario Internacional, va a pasar lo mismo con Estados Unidos. Hay condicionalidades que también están atadas a que los acreedores, lo que te prestan plata, se quiere garantizar de que vos se la puedas devolver. Claro, Entonces ellos lo que te suelen decir es, mira, nosotros consideramos para que vos me devuelvas la plata, tu política económica va a tener que ser esta. Bueno, entonces ahí empiezan las presiones. Eso mismo hace el Fondo Monetario Internacional. Por eso siempre es muy distinto cuando uno puede emitir deuda externa en los mercados financieros, emitís un bono, vos del otro lado no tenés una demanda directa sobre qué tenés que hacer con tu política económica. claro, Cuando vos vas al Fondo Monetario Internacional o le pedís directamente, por ejemplo, un salvataje tan grande al Tesoro de los Estados Unidos, va a haber del otro lado condicionalidades. Por eso también recordemos que sobre todo el FMI, que es el más usado, es un prestamista de última instancia. Vos vas al FMI cuando agotaste todas tus posibilidades y lo que estás tratando de hacer es de evitar la profundización o de ingresar en una crisis de balanza de pagos. claro. Y Claudio, ¿desde cuándo es que esos mercados los tenemos cerrados? Bueno, principalmente desde 2018, ¿no? Recordemos la gran crisis de balanza de pagos que hubo durante el gobierno de Mauricio Macri, después Claro, de un periodo de fuerte endeudamiento entre 2016 y 2018. En un momento, por condiciones externas, pero también por condiciones locales, los acreedores deciden, bueno, nos vamos a ir de la Argentina y ahí se pone sobre la mesa que Argentina no tenía los dólares para poder empezar a repagar su deuda. Por eso recordemos que tenemos en el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno que precede a Javier Milei, una renegociación de la deuda externa. Estos días lo que estaba en discusión era si de vuelta a la Argentina iba a tener que empezar a renegociar la deuda o iba a tener los dólares para hacer los pagos de los 4.200 millones de dólares de bonos en moneda extranjera que tenemos en los próximos meses. claro. Una de las preguntas que se plantean en este seminario virtual tiene que ver con quiénes ganan y quiénes pierden con el modelo económico
que tiene la Argentina desde diciembre de 2023. ¿Vos tenés una respuesta a esa pregunta? Sí, hay una respuesta, no sé hasta dónde quiero spoilear, pero sí hay una respuesta porque cuando uno analiza los distintos sectores, cómo crecieron, qué estuvo pasando, hay sectores que les fue mucho mejor que a otros, hay otros que todavía están muy golpeados, y me parece que más allá de que estemos discutiendo hoy en día la crisis financiera, que es lo que más está en la tapa de los diarios, vos tenés una crisis en la economía real, ¿no? Tenés, para que dimensionemos, tenemos esta semana, se conocieron los datos, la semana pasada, de desempleo del segundo trimestre de este año. Sí, Si nosotros comparamos el segundo trimestre de este año respecto al año anterior, en la economía creció, entre otras cosas porque justo estabas en los peores meses, ¿no? De la recesión del año pasado. sí, La economía creció fuerte, sin embargo, el desempleo se mantuvo constante, o sea, no cayó el desempleo más allá de que la economía creció. Y si buceamos un poco más en profundidad sobre los datos, lo que vamos a encontrar es que en realidad el mercado laboral empeoró porque se perdieron puestos de trabajo registrados y lo que se generó fue sobre todo puestos informales, monotributo, una tendencia que ya venía en la economía. Pero lo que da cuenta es que al menos hasta ahora este crecimiento que tuvo la economía, esta recuperación, ya se frenó esa recuperación, pero hasta el segundo trimestre esa recuperación no fue suficiente para una de las cuestiones más clave que tiene que tener la política económica, que es mejorar las condiciones laborales, ¿no? claro. Eso tiene que ver con que hay, tal vez digamos, que la economía creció porque los sectores que crecieron son sectores de poca mano de obra, me imagino. O directamente eso Claro, es el sector financiero que ocupa un par de botones nada más, me imagino. claro, son menos demandantes de mano de obra y los sectores más demandantes de empleo, de creación de empleo, estuvieron entre los más golpeados. Así es, porque recordemos que también lo que sucedió durante este año y medio, que ya venía, digo, veníamos de un 2023 muy Sí, difícil, ¿no? Con claro. una inflación muy alta, con un sobreestoqueo muchas veces por el miedo a cuánto podían subir los precios, ni siquiera el mes siguiente, la semana siguiente. Eso, la economía del 2023 es una economía muy atípica, eh, pero lo que estuvimos viendo fue que lo que cayó fuerte fue el mercado interno, ¿no? O sea, esta apertura de las importaciones, que no está mal, digo, Argentina tiene que aumentar su intercambio comercial con el resto del mundo. Es uno de los problemas que tenemos. Bueno, Sí, lo que hay que discutir es la forma de hacerlo para evitar eso, ¿no? Para evitar que se empiecen a cerrar muchas pymes, que muchas empresas de un día para el otro le cambian las condiciones y no pueden competir, entre otras cosas, porque también queda pendiente, ¿no? Obviamente, una rediscutir también la carga tributaria que tienen sobre todo las pymes, ¿no? Porque no es lo mismo una apertura a las importaciones si vos al mismo tiempo llevas adelante una reforma fiscal que si no lo haces. claro, claro, sí. Y que, bueno, esas son las discusiones que se dan permanentemente, ¿no? O por lo menos yo en particular, tengo tendencia a pensar que esa reforma impositiva tiene que ser progresiva. Eso se escucha muchísimo en la boca de un montón de dirigentes políticos, pero después en lo concreto, cada vez que alguien presenta una iniciativa, nunca se tocan los intereses de las grandes empresas o de los grandes sectores que en realidad deberían ser los que más aporten para que la pyme, que tiene 2 o 3 empleados y en donde el dueño de la pyme también está ahí poniendo el cuerpo, tenga justamente un mayor alivio. O sea, alguien tiene que pagar los servicios que el Estado presta. Bueno, exactamente, y también siempre que hablamos de ajuste, ¿no? Yo creo que es muy difícil que vos encuentres a alguien que te diga, che, mira, en la situación que está la Argentina no se necesita tener superávit fiscal. Todos creo que vamos a estar de acuerdo de decir, mira, más allá de por qué, pero al menos si vos no podés tener déficit si no lo podés financiar. Veníamos hablando antes de la crisis de deuda de la Argentina, los problemas que tiene. Bueno, hoy Argentina, una de las razones por las cuales tiene que tener las cuentas equilibradas es porque no tiene en el sector privado gente que lo quiera financiar. Sí, Entre otras cosas porque es un mal pagador, porque ha entrado en default muchas veces. Entonces tenés que tener equilibrio. Ahora, estamos todos de acuerdo con eso, lo que no nos ponemos de acuerdo es cómo se llega a ese equilibrio. Para tener equilibrio fiscal, obviamente tenés que bajar gastos y tenés que pensar qué haces con los impuestos, si es un momento de bajarlos, si es un momento de aumentar en algún sector, bajar en otro. ujú, Bueno, ahí es donde después se empieza a empantanar todo y todos queremos tener superávit fiscal, pero nadie quiere que le cambie su situación, ¿no?
Sí, sí, como que el ajuste lo pague otro. Ahora, Sí, Claudio, sí. estamos hablando con Claudio Caprarulo, que es economista, es director de analítica consultora, va a estar participando hoy a las 5 de la tarde en un seminario que va a estar realizando la Fundación Finnova, justamente para pensar qué pasa con la economía argentina después de octubre. Bueno, vos sos economista, así que cuando estás estudiando la carrera y se habla del famoso equilibrio o el superávit fiscal, todo el tiempo hablan de cómo controlar los gastos porque es permanente escuchar la necesidad de controlar en qué gasto o ajustar en qué gasto si no tengo plata. Y lo que yo nunca escucho es, bueno, ¿cómo hacemos para aumentar los ingresos? Porque si yo quiero tener superávit fiscal, puedo tener, digamos, tengo dos opciones o las dos cosas en simultáneo. Es controlo los gastos, pero también me tengo que fijar cuánto me está ingresando. Y Obviamente. siempre estamos discutiendo la parte de los gastos, pero nunca discutimos la parte de los ingresos. No, no, obviamente, sí, sí, eso se estudia aparte de las finanzas públicas. Hay impuestos que son más progresivos, hay impuestos que son más regresivos, hay recomendaciones de organismos especializados y que analizan y que se estudia cómo le va, dónde graba los países a los cuales le va mejor. Uno de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica es la informalidad, ¿no? En el resto de los países la informalidad es mucho más chica, Ujú. entonces vos tenés un avance imponible más grande. En la Argentina, los altos niveles de informalidad hacen que también a veces sea muy difícil modificar dónde vos cobrás, porque si vos querés bajar en un lugar, decís, bueno, ¿cómo recupero? Si después tengo gran parte de la economía, mínimo un 40% de la economía, que no queda registrada, que no está pagando impuestos. Creo que para mí algo que sí muchas veces veo que está poco arriba de la mesa y me parece que sería interesante empezar a entre todos trabajar y pensar cómo se hace es aumentar la base imponible. Y aumentar la base imponible también implica no solo impuestos más bajos para las pymes, para las MIPYMES, para quien está empezando con un negocio, sino también hacérselo más fácil, que sea mucho más sencillo tu liquidación de impuestos, qué tengo que pagar, que estén más unificados. Recordemos que tenemos impuestos nacionales, Sí, impuestos provinciales e impuestos municipales. Muchas veces también lo que no hay es, y que yo entiendo es difícil, tenés 24 jurisdicciones en la Argentina y después municipios dentro de cada una de ellas, lo que muchas veces no hay es una coordinación fiscal entre de los distintos niveles nacionales, provinciales y municipales. claro, claro. Claudio, agradeciéndote por tu tiempo, te quiero hacer la última, que es por lo menos, si nos podés adelantar un poco, más allá de, por supuesto, la invitación a toda la gente que esté viendo, que esté escuchando, de la inscripción a través del formulario que encuentran en las redes de Finnova. La modalidad es virtual, pero es con inscripción previa. Una vez que se inscriben, reciben el link de acceso. Es para Sí, es hoy, gratuita, ¿no? es Sí. gratuita, claro, es para cualquiera que se quiera inscribir y quiera escuchar la exposición y entender un poco lo que está ocurriendo con cómo está funcionando la economía. La última que te quiero hacer es, ¿qué nos puedes adelantar de tal vez el capítulo Tierra del Fuego, de lo que la gente pueda llegar a escuchar hoy a la tarde? ¿Cómo se inserta o qué es lo que está pasando con Tierra del Fuego en el marco de esta economía? Bueno, me parece que hay un desafío muy importante, ¿no? En la isla que está referido a lo que pasa con el sector de la electrónica, ¿no? Una de la producción industrial más importante de la isla está relacionada con la producción electrónica y la Argentina está yendo hacia un modelo de mucha apertura hacia las importaciones y hacia la desregulación. Eso implica un desafío y también, obviamente, tenemos otro desafío que es una provincia que tiene mucho potencial y hoy en día ya lo aprovecha, ¿no? Respecto al turismo. Y bueno, entonces, ¿cómo podemos pensar la inserción de la isla también en un contexto donde la Argentina para los extranjeros se volvió cara? Ujú. Y eso, ¿cómo pega? Si realmente impacta, si en realidad el turismo que va a Tierra del Fuego es un turismo por ahí, por ejemplo, por el Cerro Castor, que está muy bien, es muy reconocido internacionalmente, que no mira tanto el precio y que va igual por las condiciones que ofrece la isla. Bueno, me parece que obviamente, porque recordemos que la estructura productiva nacional y lo que pasa con los índices nacionales es una agregación de lo que va pasando en cada una de nuestras regiones, ¿no? Entonces, la diversificación productiva también explica mucho y es muy interesante porque a pesar de que tiene una densidad poblacional por ahí menor a otras provincias de la Argentina, tiene su diversificación Tierra del Fuego y sobre todo tiene mucho potencial también hacia adelante, siempre también como un lugar que ustedes lo conocen seguro mejor que yo, pensándolo de forma estratégica la geopolítica, ¿no? La entrada a la Claro. Antártida. eh, ¿Estás ahí?
Sí, 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 sí. Ah, perdón, pensé que te había perdido. Bueno, Claudio, gracias, muy amable. Estaremos atentos, por supuesto, e invitamos a toda la gente a que se pueda inscribir a este conversatorio que va a haber, qué pasa con la economía argentina después de octubre, que organiza un conversatorio online que organiza Finnova. Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto. Que tengan muy bien y los esperamos hoy a la tarde. Hasta Bueno, luego. muchas gracias. Hasta luego. Claudio Caprarulo, economista, director de Analítica Consultora, uno de los participantes junto con Ricardo Delgado, que van a analizar lo que viene a nivel nacional y provincial tras las elecciones en este conversatorio online organizado por Finnova. Los temas que se van a tratar es quién gana y quién pierde con el programa económico actual, cómo llega al bolsillo de las familias, o sea, cómo llega a octubre. Puede haber un cambio de rumbo tras octubre y cómo impacta el cambio de régimen económico sobre Tierra del Fuego. Recuerden que la modalidad es virtual, con inscripción previa. Una vez que se inscriben van a recibir el link de acceso. Es hoy a las 5 de la tarde. Se meten en las redes de Finnova, buscan Finnova TDF creo que es, y ahí van a encontrar el link de enlace para el formulario de inscripción del Google Forms.